Buenas tardes. Este video es para presentar entonces la simulación de los amplificadores de potencia, los cuales vamos a simular por distintas categorías. Primero vamos a simular un amplificador de potencia de clase A. Este es un amplificador de potencia de la categoría de clase A, que ya hablamos mucho sobre los conceptos teóricos. Aquí tenemos los elementos del circuito. Tenemos un amplificador BJT NPN con esta especificación. Lo polarizamos a 12 voltios. Aquí nos marca una corriente en la base de 0.248 amperios. Al simular, a ejecutar la simulación, nos arroja este valor de corriente en la base. Como podemos ver, en la categoría de clase A solamente empleamos un solo transistor y vamos a medir las corrientes de entrada y salida en este Bin, Bout, que están los pines puestos aquí en el osciloscopio, y vamos a ver la forma de onda resultante de cada señal. La Bin, que es la B de entrada, va a ser nuestra señal en verde, y la Bout, que es la señal de salida, va a ser la forma de onda de la señal en rojo cuando veamos el osciloscopio. Entonces vamos a ejecutar la simulación para ver esa forma de onda en el osciloscopio. Este es un amplificador clase A en este caso. Podemos ver aquí en el osciloscopio de la señal sinusoidal a través del tiempo, en este caso del voltaje, cómo varía. Vemos que la señal que está en verde, ¿verdad? La señal que está en verde es la señal de entrada, viene siendo la señal de voltaje, que varía sinusoidalmente. Y vemos la señal en rojo, que es una señal como más grande, una señal sinusoidal más grande, está amplificada, que viene siendo nuestra señal de salida, y está desfasada con respecto a la señal de entrada, que es la señal en verde, pero está amplificada. Quiere decir que la función de este circuito de amplificación está cumpliendo con su función principal, la cual es de amplificar esa señal de entrada. Pues vemos que está presente, sin embargo, algo de distorsión en la amplificación, porque la señal de salida no es perfectamente la que está en rojo. La forma de onda no es perfectamente una cresta sinusoidal, sino que tiene como unas partes que están como más planas en las crestas que la señal en verde. Bueno, está presente una distorsión, pero cumple con la parte de amplificar esa señal sinusoidal. Bueno, eso fue todo con respecto a la señal, a la simulación 1. Vemos que se obtuvieron resultados efectivos. Este fue en este caso un amplificador clase A. El amplificador clase B está compuesto por el siguiente circuito que vemos aquí en la imagen. Dos amplificadores BJT. No tienen nada, no tienen elementos compuestos dentro de los terminales de los transistores. A elementos me refiero como resistencias. No tienen por lo tanto no tienen un tipo de polarización, no adecuan un tipo de polarización, no tienen resistencia, no tienen nada, no tienen una configuración de polarización, porque no tienen resistencias que modifiquen esos valores de corriente en los transistores. Y vemos que es un circuito en contrafase. Este es el circuito clase B, pero el más elemental, pues, el menos complejo. Vamos a reproducir una simulación y vamos a ver los resultados de la señal tanto de entrada y salida en el osciloscopio. Vemos cómo esa señal de entrada, vamos a aumentar los valores de la señal de entrada, vamos a aumentar la escala de estas señales de entrada. Vemos cómo la señal de entrada, la cual viene siendo en este caso la señal sinusoidal, que está de color amarillo, y la señal en rojo viene representando la señal sinusoidal de salida, la forma de onda. Vemos que esas dos señales no se parecen mucho, pero no por completo. La señal que está en rojo, si nos fijamos bien, presenta un cierto tipo de distorsión, porque no conforma una señal, no conforma una onda perfectamente sinusoidal, porque en la cresta que está abajo hay una parte que está plana, lo cual quiere decir que hay presente una distorsión.
Bueno, esos fueron los resultados para esta simulación de amplificador clase B. Podemos ver todavía presente la distorsión. Bueno, pasamos al otro tipo de circuito de amplificador. Este es un amplificador clase B. Claro, la finalidad de este circuito era eliminar la distorsión lo más posible, porque la diferencia que hay entre el circuito amplificador clase B y el clase AB es que el clase AB usa una contrafase, pero trata de eliminar esa distorsión que está presente en la clase B. Bueno, vamos a proceder a ejecutar la simulación a ver los resultados. La señal que está en verde, que nos va a mostrar el osciloscopio, es la señal de entrada, y la señal que está en rojo es la señal de salida. Pero sin embargo, vemos que no genera un resultado precisamente esperado, porque la señal en verde es la señal de entrada, que es una señal perfectamente sinusoidal, y la señal en rojo trata de asimilarse a la señal en verde, pero no es igual. Y entonces quiere decir que todavía hay presente una distorsión en la señal. O sea, es decir, esta simulación no cumplió el objetivo por completo, los resultados esperados, pero podemos ver, sin embargo, el objetivo es, sin embargo, formar un circuito electrónico, ejecutar ese circuito electrónico y ver que este es como un diseño. Claro, no, a pesar de que no se obtuvieron los resultados esperados, pero se tiene como ya el diseño ya montado, pues, de un circuito ejemplo de amplificador clase AB. Este es otro circuito de ejemplo de amplificador clase AB. Lo único que, a diferencia de que utilizaba unas resistencias en los terminales del transistor, acoplados en los terminales del transistor, y en los nodos en paralelo también habían resistencias. Utiliza, en vez de utilizar resistencia en los nodos acoplados a los transistores, para hacer la conexión de los transistores en paralelo, son diodos acoplados. Sigue utilizando resistencias y utiliza un circuito en contrafase con dos transistores, NPN y BJT. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia de este con el otro, del circuito amplificador clase AB? Que presenta menos distorsión, y esa es la idea del circuito AB, que presente la menos distorsión posible. La señal de entrada en este caso va a ser de color amarillo y la señal de salida va a ser de color azul. Entonces vemos, según lo que nos muestra este circuito, este osciloscopio, los resultados. Entonces observamos que esa señal, efectivamente, esa señal de entrada y esa señal de salida se asimilan bastante. ¿Por qué? Porque la forma de onda de la señal de entrada, la cual viene siendo la de color amarillo, la de color naranja, se parece mucho a la forma de onda sinusoidal de la señal de salida, la cual viene siendo de color azul. Y ese es el objetivo de la simulación. Estos circuitos de amplificadores clase AB tienen la finalidad de, como se mencionó en la teoría, de aumentar la eficiencia del circuito, de aumentar la eficiencia en la amplificación, pues, al momento de hacer la amplificación en el circuito. Bueno, muchas gracias por todo. Eso fue todo con respecto a las simulaciones de las distintas categorías de los circuitos de amplificadores de potencia. Espero que se hayan entendido todos los conceptos